En esta noche seguimos con el último programa del tema El otro Evangelio. Así que busca tu Biblia, amigo y amiga que me escucha, la palabra de Dios. Y buscamos segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Segunda de Timoteo 3, versículos del 10 al 15. Dice así la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dentro de esta discusión, amigo y amiga que me escuchas, del otro evangelio, siempre hay un tema que tiene que salir, que es el tema de la Biblia. El documento que nosotros llamamos la palabra de Dios y que ella misma se llama la palabra de Dios. Yo me acuerdo que yo tuve una maestra en la escuela superior, muy inteligente, pero al mismo tiempo muy neófita en el texto bíblico. Y ella nos decía, dentro de su mundo que había creado sobre la Biblia, como inconversa al fin, de que la Biblia tiene tantas interpretaciones, ¿verdad? Y dando a entender que es tan incierta para guiar la vida de los seres humanos. Pero lamentablemente, hermanos, para aquellos que no quieren obedecer el texto bíblico, es interesante ver cómo cuando nos acercamos al mismo, cuán sencillo es y al mismo tiempo tan profundo para guiar nuestras vidas. Y cómo esa técnica tan sencilla de que la Biblia se interpreta a sí misma nos ayuda a guiar nuestra vida a un mejor derrotero cristiano. Pero muchos han querido imponerle al texto lo que a ellos bien le parece, cómo le parece, ¿verdad? Cómo debe decir el texto, cómo debe amonestar el texto. Y una de las características más claras que vemos en muchos tiempos y en estos tiempos principalmente, es ver hombres y mujeres que adaptan el texto a los caprichos y a los sueños que hay en su vida y en su cabeza. De ahí en que han surgido tantas sectas, pero principalmente las sectas apocalípticas que anuncian el fin del mundo. Y es interesante que el fin del mundo está centralizado en la interpretación que ellos dan particular del texto bíblico. Unos años atrás, para ser exacto, para el 1993, una secta en Waco, Texas, los Davidianos, David Koresh y el caso, ¿verdad?, de Waco, Texas, donde murieron niños y murieron tantas personas, agentes federales. Era eso mismo, hermano. Personas, en el caso de David Koresh, personas que interpretaban la Biblia y principalmente los textos apocalípticos aplicados a ellos. Ellos son la última esperanza de la humanidad, el último cántico de Dios en el mundo. Y así usted va a ver diferentes personas que en su locura mesiánica interpretan la Biblia como mejor le parece y no la ven como el texto universal
como el texto de aplicación universal de la Iglesia de Cristo, no importa dónde esté la Iglesia de Cristo, y que al mismo tiempo esa Biblia se interpreta a sí misma. El catolicismo romano insistía en imponer su interpretación del texto o imponer dogmas ajenos al texto. Por eso la Reforma Protestante se levanta con voz fuerte para proclamar la sola Escritura, solamente la Escritura, y la interpretación de la Escritura por sí misma, como textos oscuros son iluminados por textos claros. Esa interpretación de la Escritura es importante para una vida cristiana triunfante, fructífera y madura. Ahora, para lograr una vida cristiana madura, una base importantísima de ella es que entendamos que la Biblia es la única regla de fe y conducta. ¿Y qué queremos decir con que la Biblia es la única regla de fe y conducta? El otro evangelio le añade al texto declaraciones proféticas, declaraciones de magisterios eclesiásticos, revelaciones modernas, y entonces la Biblia deja de ser la única regla de fe y conducta. ¿Y qué queremos decir con única regla de fe y conducta? Adicional a lo que hemos dicho, que todo lo que usted va a creer y todo lo que usted va a accionar en su vida cristiana tiene que estar basado en la revelación bíblica, no en las opiniones de los hombres. Sí, pastor, y es importante también observar que la razón de que Dios estableciera una regla de fe y conducta objetiva, que nunca cambia con el tiempo, sino que a través de todas las edades le ha dado la clave a todas las épocas, a todos los creyentes de todas las épocas, para poder entender el propósito de Dios para con la iglesia, para con su pueblo. Y la razón de esto es que los seres humanos estamos afectados por una naturaleza pecaminosa. Esa es la razón, quizás yo entiendo que más determinante para que Dios estableciera una regla de fe y conducta que fuera objetiva, no subjetiva. ¿Por qué? Porque el elemento subjetivo, el hombre tiende a buscar cómo usar ese texto para sus propios fines pecaminosos. Exacto. Consciente o inconscientemente. Claro, no hay cosa más terrible que buscar excusa bíblica para nuestro pecado, ¿verdad? Y entonces el concepto de que solo la Biblia es suficiente, nosotros no somos suficientes para nada más que para podernos sentar a la luz de ella y observar y recibir. Ella es suficiente para interpretarse aún a sí misma, para poderse proyectar a sí misma. Y es sorprendente cuando uno se dedica toda una vida a estudiar la palabra de Dios, cómo uno va encontrando que puntos en la Biblia dan clave a otros puntos. Así mismo es. Y se puede construir una vida de pensamiento bíblico serio dentro de ella misma. Rico, sano. Sí, sano, rico. Y lo interesante es que cuando uno va a hombres de Dios que están en la misma onda que uno, ¿verdad? De buscar en la palabra de Dios la verdad en sí misma, uno ve que hay paralelos, claro, cuando uno estudia los escritos de hombres reformados que interpretan el texto a la luz de la Escritura, pues uno se da cuenta, entonces el Espíritu de Dios está con uno. Claro. Y le da la alegría de saber, esa es la verdad de Dios, porque eso es lo que la Biblia dice. Por eso es que cuando hablamos que la Biblia es la única regla de fe y conducta, es un contraste con el otro evangelio. Por ejemplo, el otro evangelio nos puede hablar que dentro de la comunidad eclesiástica donde usted asiste, hay una luz menor. Sí, la Escritura es la luz, pero hay una luz menor. Nosotros tenemos una luz menor dentro de esa comunidad eclesiástica que interpreta la Escritura. Y esa luz menor tiene la misma autoridad que la Escritura. Porque yo quiero que usted sepa, y esto es muy importante, que cuando usted pone un texto al lado de la Biblia con autoridad, tiene que tener la misma autoridad.
Usted no puede hablar, no, tienen menor autoridad. ¿Y en qué consiste que tiene menor autoridad? Esto no puede ser por grados, ¿o yo? No. Cuando hablamos de organizaciones eclesiásticas que hablan de luces menores, cuando hablamos de organizaciones eclesiásticas que tienen libros a la par a la Escritura, cuando hablamos de nuevas revelaciones que te dicen cómo vivir tu vida cristiana, cuando la vida cristiana, tu conducta tiene que estar regida por la Escritura y no por la revelación de nadie. Cuando hablamos de doctrina, la doctrina está en la Escritura. Y no podemos hablar de doctrinas fuera de la Escritura que no están reveladas en ella. De lugares que la Biblia no menciona, de nombres de ángeles que la Biblia no menciona. Hace unos años atrás, muchos años atrás, en Estados Unidos salió un libro, Ángeles en Misiones Especiales. Y una pareja de ancianos escribió el libro y fue una sensación porque a la gente le gusta todas esas supersticiones y todos esos cuentos de hadas y todas esas literatura a nivel de Harry Potter. Oiga, y los relatos de la visita de los ángeles a esta pareja de ancianos, y los ángeles tenían nombres. Uno de ellos se llamaba Creón. ¿Y dónde la Biblia menciona eso, hermanos? Y él decía que ellos se daban cuenta que el ángel ya estaba en la casa porque el perro lo veía primero y movía la cola. Ay, bendito, hermano. Los perros mueven las colas por tantas razones. Por favor. Te hablan de lugares en el ámbito espiritual que la Biblia no menciona. Oiga, pero se convirtió en un bestseller. El libro, ¿usted sabe por qué? Porque estamos llamados a la superstición y preferimos creerle a la mentira antes de creer lo que dice la Escritura. Porque la Biblia no nos es suficiente. Y cuando la Biblia no nos es suficiente, estamos entrando en el mundo del oculto, del paganismo, de aquellos que buscan más allá de la Escritura un beneficio espiritual. La única verdadera espiritualidad está en la Escritura, la única regla de fe y conducta. Roma era la que enseñaba que fuera de la Escritura había otros beneficios. Y se inventaba unos beneficios espirituales, indulgencias, ventas de indulgencias, para que usted no comiera carne en viernes y todos esos inventos, ¿verdad?, de Roma. Y así hemos vuelto, pero mire, con ropaje evangélico. Y no estamos conscientes que para que nosotros nos beneficiáramos de una libertad de poder manifestar nuestra fe protestante, como se llama, mucha gente tuvo que morir. Y hoy en día es sorprendente cuando uno piensa que muchos de los cambios que a veces en las iglesias ocurren no son otra cosa sino una vuelta a Roma, una vuelta al catolicismo. Mejor sería que se hicieran católicos, porque por lo menos serían consistentes. Claro. Pero entonces todas esas doctrinas que se crean girando alrededor de una supuesta doctrina de fe y gracia, pero terminan siendo doctrinas realmente ajenas al texto y de obra. Uh-huh. Pues entonces eso no son otra cosa que una manifestación de un alejamiento del verdadero texto, y la Reforma Protestante luchó contra eso. La palabra de Dios era primordial, o sea, todo lo que estuviera al mismo nivel o por encima de las Escrituras es herejía. Claro. Es un alejamiento indebido de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que tener preeminencia, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. No pasará, Cristo lo dijo. Sí. Ni una jota ni una tilde. Uh-huh. Pasará de la ley. Pero queremos imponerle al texto los caprichos de los seres humanos, los sueños que le dan algunos en sus duermen tanto que empiezan a soñar y creen que son revelaciones de Dios. Y hacemos modelos eclesiásticos que ya
en la historia de la iglesia se han creado estructuras de modelos eclesiásticos que han funcionado. Por ejemplo, nosotros venimos de la estructura presbiteriana, ¿verdad? El catecismo menor y catecismo mayor de Westminster son modelos de interpretar la Biblia para poder recoger lo mejor del texto y para poder gobernar la iglesia de la mejor manera posible. Entonces vemos a las iglesias perdiendo el tiempo desarrollando modelos de iglesia que necesariamente no responden al texto. No responden al texto. Y entonces lo que terminan es siempre con frustración, con engaño. Claro, y creando estructuras para darle poder a un solo individuo. Ajá. ¿Verdad? Y se convierten en estructuras jerárquicas contrarias a la revelación bíblica. Es interesante que un modelo como ese que mencionamos, el de Westminster, durante siglos ha servido bien a la iglesia. Exacto. O sea, lo desarrollaron hombres alrededor de la escritura, pero las iglesias que se atienen a ese modelo de trabajo han podido funcionar alrededor de él sin problema. Por eso es que el mandato bíblico, hermanos, es escudriñar las escrituras, como el texto que hemos leído, ¿verdad? Como base, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Y muchas iglesias han abandonado el escudriñar las escrituras, en internalizar en el texto y que el texto le hable a la vida, ¿verdad?, de cada ser humano. El escudriñar las escrituras es parte integral de una vida espiritual sumamente triunfadora y fuerte frente a todas las adversidades. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos una pregunta bíblica por aquí. Se pregunta si es posible que una iglesia se llame cristiana si tiene otra autoridad espiritual aparte de la Biblia. ¿Qué tú crees, Jaime? Es tremenda esa pregunta, porque no podemos partir o sea, si el cristianismo parte de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no media, no se le puede poner, bueno, se le puede poner el nombre desde un punto de vista sin contenido. O sea, hay muchos sitios que se llaman iglesias, aún personas que no entienden la religión, ¿verdad? A veces llaman iglesia a lo que es, por ejemplo, lo de los musulmanes o de otras religiones. Eso no son iglesias, y cristianas menos. Pero la palabra de Dios tiene que mediar para que la iglesia sea cristiana. Hay una conjunción clara en la palabra de Dios cuando, por ejemplo, se nos menciona en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y se amaja la figura de Cristo con la palabra, el verbo. La palabra tiene que estar ahí. La única regla de fe. Si una iglesia tiene otra autoridad, no, la Biblia y esto, la Biblia y lo otro, hermano, ya está patinando. Si ya no se fue por el risco, ¿verdad? Pero ya está patinando. Usted no le puede añadir al texto otra autoridad. Eso tiene que estar claro. Son las sectas las que añaden otra autoridad. La revelación de aquella, la revelación de aquel, la autoridad del otro. Y lo que ocurre es que cuando se añade algo, nunca queda al mismo nivel, siempre queda la Biblia abajo. Exacto, a la larga. Porque a la larga. La Biblia tiene una cualidad, y es que Dios no comparte su gloria con nadie. Así mismo es. La palabra de Dios no se puede poner como una excusa para hacer otras cosas. O sea, de hecho le falta el respeto a la palabra de Dios cuando le ponemos algo al lado. Eso es un entendimiento que tienen claro todos los buenos teólogos de la palabra de Dios. O sea, todos los textos que se usan para estudiar y preparar análisis de la Escritura reconocen que la Biblia es la única regla de fe y conducta, y es lo más alto de todo. Oye, aquí tengo voy a hacer un paréntesis aquí en el programa, ¿verdad? Este programa es en vivo, y aquí nos mandan un saludo Genaro y María Santiago, que estuvieron hace poco por la iglesia. Amén, saludos, hermano. Un saludo, ¿verdad? Y nos mandan saludos a mí, a los hermanos, y siempre felicitan el programa y están muy contentos y esperan volver a visitarnos. Un saludo para Genaro y María Santiago de Aybonito, están ahí en Aybonito oyéndonos, ¿verdad? Oyendo, y un saludo y un abrazo
de parte de acá de sus hermanos en Cristo. Y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Tenemos otra pregunta del hermano Ramsey, muy buena hermano Ramsey. Saludos hermano Ramsey. Dice, lo principal en la vida cristiana es alcanzar a otros para Cristo. ¿Es esto el centro del Evangelio? Y esto tiene que estar claro, lo principal en la vida cristiana es darle la gloria a Dios. ¿Oyó? La gloria de Dios es lo principal en la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es la gloria de Dios. Que nosotros vayamos menguando y que Cristo vaya creciendo en nuestra vida. Que nosotros, nuestro nombre se pierdan en la historia y que el nombre de Cristo sea proclamado. Después, ¿verdad? La predicación del Evangelio, la vida de santidad, la vida en la iglesia. Pero lo central en la vida cristiana, ¿verdad? Es la gloria de Dios, la búsqueda de la gloria de Dios, la búsqueda de ese reino de Dios y su gloria. Y lo otro, mire hermano, va a ser añadido. Por eso es que tenemos aquí otra pregunta, que es el reino de Dios y su justicia. Buscando el reino de Dios. Por eso Cristo decía, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? Mira hermano, el reino de Dios actualmente es la vida en la iglesia. Ahí está el reino de Dios. Y usted tiene que buscar, cuando ahí se habla de reino de Dios, es un sinónimo de la persona de Dios. Es cuando el hijo pródigo regresa y va donde el padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí la palabra cielo es un sinónimo de Dios. Identifica el cielo con Dios. He pecado contra el... Porque mire, contra el cielo usted no... O sea, hablando de la estratosfera, ¿verdad? Contra el cielo usted no peca. Pero cuando él usa ese término, he pecado contra el cielo y contra ti, ahí él utiliza, ¿verdad? En esa jerga judía, una imagen literaria para hablar del cielo como Dios. Cuando Cristo dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, es buscar a Dios y la justicia de Dios. ¿Y sabes dónde está la justicia de Dios? Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está la justicia de Dios? En Cristo. Cristo es nuestra justicia. Hay que buscar a Dios y a Cristo. Siempre lo primero en nuestra vida debe ser la gloria de Dios y la búsqueda del reino de Dios y la búsqueda de la justicia en Cristo. Y todo lo otro, hermano, vendrá como añadidura. Dios va a cuidar de todas. Mire, Cristo lo dijo, mirad las aves del cielo, que ni hilan ni siembran, y con todo vuestro Padre las cuida. Así hace con nosotros. En el catecismo, la primera pregunta dice, ¿cuál es el propósito del hombre? Y es glorificar a Dios y gozarse en Él por siempre, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque a partir de eso, las iglesias que han desarrollado su vida con este catecismo, entienden claramente que todo lo demás tiene su lugar. Exacto. Pero todo toma forma alrededor de nuestra relación con Dios primeramente. Yo sé que la pregunta del hermano Ramsey viene porque ha habido un énfasis en el evangelismo, pero desde el punto de vista de la culpa. No sé si usted ha oído eso. No, que si tú no predicas, tú vas a ser culpable de la pérdida de esas almas. La verdad que usted tiene que predicar el evangelio, pero Dios es el que salvo yo. ¿Usted me oyó? Muchas veces usted le predica a cientos de personas y nadie lo escucha, porque Dios es el que salva. Pero entonces queremos inculcarle culpa a los creyentes, y entonces presentan la predicación del evangelio de Cristo como el centro de la vida, y usted ve que la gente se preocupa y le da unas ansiedades, ¿verdad? Terribles, y ataques de pánico porque no predican el evangelio, cuando lo que deben buscar primeramente es el reino de Dios, la gloria de Dios. Por eso, hermanos, que la Biblia tiene que ser el centro de la vida del creyente. Y nuestro acercamiento a la Escritura tiene que ser conociéndolo, reconociendo su autoridad y respetar a la Biblia. Todo aquel que ignora la Escritura va a tener una vida cristiana empobrecida, llena de supersticiones,
de miedos no fundamentados. Oiga, y va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Yo conozco creyentes que ven hasta un cuadro que no les gusta y ven hasta un demonio ahí. Ven un cuadro y creen que eso es un demonio, ¿verdad? Y dicen, no me gusta ese cuadro porque es como ver un demonio. Y mire, hermano, son supersticiones. Interesante que vivimos también una época donde aún los creyentes se confunden ellos mismos. Por ejemplo, hay pasajes como el que dice que el conocimiento envanece y el amor edifica, y lo malinterpretamos. El conocimiento bíblico nunca va a envanecer nada. Lo único que puede envanecer es el conocimiento humano. Claro, porque si usted tiene un conocimiento bíblico correcto, claro, humilla su condición, ¿oyó? El conocimiento bíblico correcto le enseña a usted que usted es un pecador. Pero entonces lo utilizan para entonces dentro de la misma iglesia. El otro evangelio. Sí, el otro evangelio lo usa para entonces provocar que haya unas condiciones donde la gente no se ocupe en conocer más la palabra de Dios, y sí en amarse en la chulería esta del amor sensiblero, ¿verdad? Ajá. Y sin contenido de conocimiento. Hermano, cuando usted vea ese pasaje, no lo interprete así. Es como también las personas que hacen un desbalance del estudio bíblico. Y usted oye gente por ahí que lo único que habla es de Apocalipsis. ¿Oyó? Apocalipsis. No, y el Apocalipsis que ellos interpretaron, ¿verdad? Lleno de monstruos y de 666 y de anticristos por cada esquina, y se pasan, hermano, todos los días de su vida buscando el anticristo. Y si no era Gorbachov, era Ronald Reagan. Bueno, aquí había un predicador hace mucho tiempo, cuando estaba Ronald Reagan en el poder, que él repetía el nombre de Ronald Reagan por la radio, decía Ronald Wilson Reagan, y decía 666, porque cada nombre de la de Reagan tenía seis letras, y decía, ahí te lo dejo. Mi hermano, esos son, mire, supersticiones, y se pasan todos los días midiendo el euro, a ver por dónde está el anticristo y el falso profeta, identificando, y de momento cambia el anticristo, no, ya no es Gorbachov, es aquel, mire, hace unos años atrás, y yo creo que me queda una copia por allá en la distribuidora, había salido un libro, y mi esposa se debe acordar, que identificaba posiblemente a Arafat, que ya está muerto, está, mire, 10 pies bajo tierra, como el posible falso profeta Apocalipsis, y ya está 10 pies debajo de la tierra. Y hay gente que tiene esos desbalances en la predicación y la enseñanza de la Escritura. Y si fuera que solamente pues fallaran en eso, pero el problema es que al estar desbalanceado y al no atenerse a todo el consejo de Dios, que es lo que nos llama la Escritura, cuando Pablo se despide de los ancianos de Mileto, ella que se despide de Asia Menor y dice, ya yo no los voy a volver a ver, era su último lugar, visita a esa iglesia, dice, yo estoy libre de la sangre de ustedes, pues yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Yo fui balanceado en la exposición del Evangelio. Pero estas personas que oímos, que usted está señalando, el problema es que adolecen. Uno se da cuenta de los baches teológicos que tienen cuando malinterpretan hasta el mismo Dios y todo lo que es la doctrina de salvación. No, y fuiste ha sido bien considerado, ¿verdad? Los baches teológicos. Lagunas, hermano, mares teológicos. ¿Oyó? Mares teológicos. Sí, lo trataste muy bien, y eso es bueno, ¿verdad? Pero entonces llevan a confusión, a miedo a los creyentes. Otros, el tema es ¿qué vas a comer? Oye, y están todo el tiempo hablando de eso. Sino que la Biblia es un desbalance total. Oiga, pero cuando nos acercamos al texto, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, como un testimonio integral, holístico, para la vida del creyente, la Biblia toma, mire, su lugar que debe tomar. Hay otros que dan un énfasis al día de reposo, pero es una cosa, y que si no es este día, y si no es aquí,
y esos desbalances toda su vida, y esperando al último profeta, o la famosa lluvia tardía, yo no sé qué cosa. O sea que es muy importante, que es muy importante. Por eso es que hemos hecho estos programas del otro evangelio, para que veamos cómo, y mira, hay muchos temas más que hemos dejado, ¿verdad? Porque si no, nos tomarían todo el año. Pero hemos querido tener estos programas para que podamos acercarnos al texto con esa tranquilidad y al mismo tiempo con esa confianza, y tener herramientas para enfrentar todas esas mentiras y las que vienen por ahí, ¿verdad?, contra la vida cristiana. Así que, amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Dios te bendiga.